Vamos a iniciar el programa del evento con las palabras de bienvenida del congresista Manuel Dagmer para posteriormente leer la carta del general Hamann. Aplausos para el congresista y organizador del evento, Manuel Dagmer Egoín. Este evento que se realiza un día memorable para el Perú, para América Latina y para el mundo, un día en el cual la patria empieza a configurarse de manera independiente y autónoma, se declara la abolición de la esclavitud por primera vez en la historia de la humanidad y se plantea la posibilidad de una gran unidad de América Latina, de la patria grande, que en esa época era el cambio del virreinato por un cuerpo de unidad de la nación, decía Túpac Amaru. Estamos ahora conmemorando ese aniversario y no es primera vez que lo hacemos, ya lo hicimos con el general Hamann, que es un gran estudioso, un vibrante defensor de la revolución que significó Túpac Amaru en nuestra historia. Ya hace varios años empezamos a hacer estas actividades de manera constante y permanente y queremos llegar a que se conviertan en una actividad perenne, institucional, que permita conjugar a diversos sectores del país en una reflexión común, no para solamente mirar el pasado, sino para mirar el pasado, aprendiendo del pasado y poder ver mejor el futuro. Por eso les agradezco su presencia, les agradezco su participación y espero que esta reunión sirva como las anteriores y como las que se vienen para seguir haciendo lo que Túpac Amaru nos indicó el día que lo estaban ajusticiando, como dice el poema de Alejandro Romualdo. Estaba mirando al infinito, estaba mirando al futuro de la patria, un futuro con dignidad, un futuro con justicia y un futuro con libertad. Muchas gracias por participar. Fueron las palabras del congresista Manuel Dagmer Egoír. A continuación, las palabras de saludo al evento del general de brigada Germán Hamann Carrillo, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que a continuación pasará a ser leído. Yo quiero hacer una explicación antes de leer las palabras del general Hamann. Él me comunicó que lo habían citado a una reunión especialmente para hoy día, que no iba a poder venir, pero en la mañana participó en la primera parte de estas reuniones que hacemos, que es en el Panteón de los Próceres, en una celebración andina de la Revolución Nacional de Túpac Amaru, y él tuvo una brillante intervención y luego me dijo: este es mi texto. Entonces le dije: general, ¿nos permite leer en la tarde, aunque usted no va a ir? Es como si estuviera usted presente. Y me dijo que sí, por eso vamos a leer el texto del general Hamann, que es un texto muy importante en las reflexiones sobre Túpac Amaru. Ponencia Túpac Amaru, primer prócer de la independencia de América. Prócer de la independencia es aquel que conduce a los pueblos a la conquista de su libertad, independencia y soberanía. Y en la gesta libertaria de nuestra patria podemos señalar que fueron muchos los próceres en la búsqueda de consolidar la independencia y soberanía del yugo español, siendo el esfuerzo primogénito de mayor valor y alcance el realizado por José Gabriel Condorcanqui Túpac Amaru II a fines del siglo XVIII, 30 años antes que los movimientos emancipadores que en los pueblos americanos se fueron promulgando a pedido de España, es decir, el primero en América hispánica. Este movimiento revolucionario lo fue gestando Túpac Amaru desde 1776, oportunidad que se fue manifestando en el virreinato del Perú, llegando a alcanzar 43 insurrecciones referidas al actual territorio peruano, hasta la cruel ejecución de Túpac Amaru el 18 de mayo de 1781. Son numerosos quienes en sus comentarios aprecian el valor e importancia de la revolución del 4 de noviembre de 1780, tales como Juan M. Valega, Luis Antonio Eguiguren, Jorge Cornejo Benavides, Juan José Vega, Atilio Sibirichi, Carlos Daniel Barcárcel y especialmente el historiador argentino Boleslao Lewin en su obra La rebelión de Túpac Amaru y los orígenes de la emancipación americana, quien precisa
la finalidad política del movimiento tupamarista, al afirmar: la sublevación de Tupamaro fue la rebelión política, también social, más grande de la historia colonial de América, como un vendaval terrible. Ella conmovió los cimientos del edificio español en las Indias y constituyó el jalón más importante en el camino hacia la independencia de Hispanoamérica. Boleslao Lewin presenta documentos que se recibieron en Buenos Aires, los mismos que contenían una copia del bando que fuera encontrado en los bolsillos de Tupamaro, publicado en Silos, Colombia, el 24 de mayo de 1781. Copia de este bando también se encuentra entre los documentos que Francisco Miranda entregó a Lord Chatham como parte de la rebelión separativa que fuera llevado a cabo por Tupamaro. El contenido del bando de Tupamaro es el siguiente: Don José I, por la gracia de Dios, Inca, Rey del Perú, de Santa Fe, Quito, Chile, Buenos Aires y continente de los mares del sur, Duque de la Superlativa, Señor de los Cesares y Amazonas, con dominio en el Gran Paititi, comisionado y distribuidor de la vida divina por el erario sin par. Por cuanto es acordado por mi consejo, en junta prolija, por repetidas ocasiones, ya secretas y ya públicas, que los reyes de Castilla han tenido usurpada la corona y los dominios de mis gentes cerca de 3 siglos, pensionándome los vasallos con insoportables gabelas y tributos, cisas, lanzas, aduanas, alcabalas, estancos, contratos, diezmos, quintos, virreyes, audiencias, corregidores y demás ministros, todos iguales en la tiranía, vendiendo la justicia en almoneda, con los escribanos de esta fe, a quienes más puja y a quienes más da, entrando en esto los empleados eclesiásticos y seculares del reino, quitando vidas a solo los que no pudieron o no supieron robar, todo digno del más severo reparo. Por tanto, y por los justos clamores que con generalidad han llegado al cielo en el nombre de Dios Todopoderoso, mando que ninguna de las pensiones se obedezcan en cosa alguna, ni a los ministros europeos intrusos, y solo se deberá todo respeto al sacerdocio, pagándole el diezmo y la primicia inmediatamente, como se da a Dios, y el tributo y quintos a su Rey y Señor natural, y este con la moderación debida, y para el más pronto remedio y guarda de todo lo susodicho, mando se reitere y publique la jura hecha de mi real corona en todas las ciudades, villas y lugares de mis dominios, dándonos parte con toda brevedad de los vasallos prontos y fieles, para el premio e igual de los que se rebelaren, para la pena que le compete, remitiéndonos la jura hecha. Los pueblos obedecían a la propuesta de Tupamaro, consignada en su bando, en círculo secreto, el cual fue publicado en Silos, Colombia, el 24 de mayo de 1781, en el que se proponía lo siguiente. Primero, el reconocimiento de la dinastía incaica. Segundo, el rechazo a los reyes de Castilla. Tercero, la supresión de impuestos o pensiones a españoles. Cuarto, el respeto al sacerdocio católico. Quinto, el cumplimiento de diezmos y primicias al sacerdocio. Sexto, se jure y publique la real corona incaica. Séptimo, se respete a los adherentes que se pronuncien. Octavo, se denuncie a los que se rebelaron. Y noveno, pagar tributos y quintos a su rey Dios natural. Es indiscutible e innegable que el movimiento que propiciara José Gabriel Condorcanqui Tupamaro II es el preludio de la gesta libertaria de las naciones nativas de América que buscaron restituir sus culturas ancestrales, rechazando la presencia monárquica en América, con auténtica restitución de la dinastía incaica, adoptando la designación de Don José I, semejante a la monarquía como organización gubernativa. No fue un movimiento interesado de oportunidad ni insustancial, como se ha pretendido calificar, quienes sin mayor investigación pretenden minimizar. Fue en realidad una conmoción político-social de gran alcance y trascendencia,
para superar un cautiverio dominante, agresivo y explotador. Está demostrado que Túpac Amaru planificó debida y anteladamente su determinación, conociendo el riesgo que corría él y su familia, la misma que secundó y realizó las acciones pertinentes para desembocar su pretendida hazaña. Es lógico suponer que todo estaba previsto. Los resultados de los primeros momentos así lo demuestran. Como era de costumbre y necesario para la continuación del poder político y militar realista en América, todas las acciones de esta naturaleza se fueron tergiversando, escondiendo y ocultando los hechos y acontecimientos que luego se fueron revelando a través de investigadores históricos, tales como el general Mendiburo, que concluye afirmando: el espíritu relevante y decidido que produjo la independencia en el país, 40 años después, tuvo su origen en la revolución de Túpac Amaru II. En la memoria de los virreyes del siglo XVIII expresaban al rey de España sobre la situación insurgente en que se encontraba el virreinato del Perú. En ellas se reclamaba la creación de otros virreinatos y la necesidad de disponer de mayores fuerzas militares, al considerar la impracticabilidad de gobernar en el amplio territorio, que los nativos querían regresar a la idolatría, recordando a sus antiguos emperadores, y pretenden sacudir el suave yugo español. Declaraban que los nativos eran enemigos de la corona, a la que intentaban tumbarla, por lo que se debe lograr un buen estado de la fuerza militar para repeler sus asonadas conspiraciones y revoluciones. Esto demuestra muy claramente la efervescencia libertaria que vivió la nación peruana contra la presencia monárquica durante el siglo XVIII, que buscaba, a través de asonadas insurgencias, conspiraciones y revoluciones realizadas durante el siglo XVIII en aproximadamente 140, persiguiendo alcanzar no una emancipación, sino que se trataba de recuperar la libertad, independencia y soberanía lograda con tanto esfuerzo bajo el imperio del Tahuantinsuyo. Si bien es cierto que las reformas borbónicas en los dominios españoles dieron motivo a mayores presiones económicas sobre la burocracia mestiza en el virreinato del Perú, no se puede admitir que este fue el motivo fundamental para la revolución de Túpac Amaru II. Si tenemos en cuenta que durante el siglo XVIII, desde sus orígenes, se fueron produciendo numerosas manifestaciones de rechazo a la presencia monárquica en todo el amplio espacio territorial que abarcaba. El inicio de la revolución de Túpac Amaru indiscutiblemente tuvo un largo proceso en el tiempo y lugares a los cuales concurría debido a la gran extensión que abarcó hasta el norte de Argentina, estimada en más de 5 años, considerada por el propio justiciero Arrecchi en las confesiones que tuvo un carácter político reivindicatorio, teniendo como base una procedencia dinástica a través de haber obtenido una numerosa y estrecha solidaridad con los caciques. Un aspecto importante en el apoyo a la revolución es la influencia eclesiástica que tuvo debido a su absoluta convicción católica religiosa, mostrando fidelidad y amplio respeto por el sacerdocio. Las fuerzas combativas estaban constituidas sobre la base de una composición social mixta, participando mestizos, criollos y aborígenes, contando con el apoyo de los ayllus o panacas reales, lo que había logrado con exhortaciones que fue dando en las cuales insistía en convocar a la integración natural americana frente a la presencia de las europeas. A raíz de estos acontecimientos, en relación con los fines y propósitos que perseguía la revolución de Túpac Amaru, son dignos de resaltar a los ideólogos como Baquijano y Carrillo, que reclamaban la observancia tanto de los derechos de los gobernadores como también de los gobernados, y especialmente a Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, que concibieran como fin o propósito de dicha revolución la ideología del derecho a que asistían a los naturales americanos para dirigir sus propios destinos, doctrina que fuera posteriormente traducida por el venezolano Francisco Miranda al idioma inglés y castellano, por haber sido escrito en italiano y francés, a quien erróneamente se le atribuye autoría, siendo Juan Pablo Vizcarra y Guzmán el auténtico creador de las cartas a los naturales americanos,
que tenía por finalidad seguir el ejemplo de Tupac Amaru para recuperar la independencia y soberanía americana, como legítimo derecho que le asistía de dirigir su propio destino. Con motivo de la revolución de Tupac Amaru, se fue generalizando en los pueblos un gran apoyo popular, pero a la vez tuvieron graves consecuencias para los revolucionarios por las crueles ejecuciones de sus cabecillas, como las del propio Tupac Amaru, su esposa Micaela Bastida, hijos Tomás Atito Condemaita, otros jefes, las mártires de la caravana de la muerte, madres, esposas, hermanas e hijas de los que participaron en esta sublevación. Continuando en los inicios del siglo XIX, contra las conspiraciones de los hermanos Silva, los carolinos, oratorianos y de San Fernando, y las revoluciones de Aguilar y Ubalde, Francisco de Sela, Juan José Crespo y Castillo, Mateo Pumacagua, los hermanos Angulo, Beja, el cura de las Muñecas, León Pinelo, Gómez, Espejo, Alcázar, quien por enfrentar a la monarquía sacrificaron su vida y recursos, muchos de ellos ejecutados. Es muy lamentable que en la historiografía de nuestra patria se pretenda dudar siquiera de los fines y propósitos que perseguía José Gabriel Condorcanqui en la revolución que enfrentó decididamente a la monarquía española, extendida en el ámbito americano, para aunar esfuerzos a fin de eliminarla o expulsarla del territorio americano, en la cual no se reconoce a Tupac Amaru el auténtico propósito de su revolución, aduciendo que no perseguía la independencia de la nación peruana, sino el beneficio de sus ambiciones económicas. La revolución de Tupac Amaru demuestra que la nación peruana poseía una auténtica conciencia nacional y buscaba recuperar su independencia y soberanía de los pueblos de América, como un hecho primigénito 30 años antes de que las Cortes de España invitaran a las provincias americanas a manifestar su emancipación, subordinada al rey Felipe VII depuesto, con la finalidad de que continuaran como súbditos del rey español. Fue la nación peruana la única que no se manifestó voluntad emancipadora, porque siempre buscó recuperar su independencia y soberanía, como se puede constatar al estudio de las conspiraciones en las cuales se reflejaba con toda firmeza no una emancipación, sino una independencia, y que finalmente fuera proclamada 40 años después por el general San Martín, con sus célebres palabras: el Perú es desde este momento libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Fue la única en América que siempre trató de recuperar la auténtica soberanía incaica como nación libre e independiente. Fue la carta de saludo del general Germán Jamán Carrillo, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Damos inicio al